Hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Una vez más estamos aquí. Soy el pastor Orlando Morejón. Para los que no me conocen, les diré que ya estamos dando algunas clases, las cuales están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Suscríbase gratuitamente para que pueda acceder y poder consultar y estudiar cualquier tema de los que ya se ha compartido. La clase pasada fue el Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En esta clase lo que pretendemos, la clase esta será la 70ª semana, es decir, la gran tribulación. Conocido por Apocalipsis, el juicio de Dios, tiene mil maneras de conocerse. Pero acá le vamos a llamar la 70ª semana de Daniel, porque así es como viene profetizada desde el Antiguo Testamento. El objetivo va a ser confirmar el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel con el periodo del justo juicio de Dios. La base bíblica está en Daniel 9:27. La introducción en clases anteriores se analizó la profecía de las 70 semanas como la clave cronológica de la escatología bíblica. Se estableció que el reloj profético de Dios comenzó a funcionar con la proclamación del edicto de Artajerjes, cuando fue dada la orden de reedificar a Jerusalén, Nehemías 2, del 1 al 8, y que se detuvo al cumplirse la semana 69. En el momento en que se produjo el rechazo judío a Jesús como el Mesías durante la entrada triunfal a Jerusalén. Mateo 21 del 1 al 11. Se habló del tiempo de la plenitud de los gentiles. Romanos 11 del 25 al 29, que durará hasta el traslado de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Momento en el cual se activará nuevamente el reloj profético de Dios para con Israel en el cumplimiento de la 70ª semana del trato de Dios con Israel. Daniel 9:27. El contenido. En esta se observará los aspectos fundamentales de la última semana de la profecía de Daniel. Los nombres bíblicos va a ser el primer punto de la 70ª semana. El segundo punto, la definición teológica de la 70ª semana. El 3 serán los propósitos de Dios con la 70ª semana. El 4, la relación profética de la 70ª semana. Y la quinta, la fase para el cumplimiento de la 70ª semana. Desarrollo. Los nombres bíblicos de la 70ª semana. Algunos nombres bíblicos dados a la 70ª semana de Daniel. La indignación, Isaías 26:40. El día de la venganza de Jehová, Isaías 34:8. El tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. La muchedumbre de las abominaciones, Daniel 9:27. El tiempo de angustia el cual nunca fue, Daniel 12:1. El tiempo del fin, Daniel 12:9. El día del Señor o de Jehová, Joel 1:15, 2:1, 11, 31 y 3:14. El fin de este siglo, Mateo 13:40 y 49. La gran tribulación, Mateo 24, 21 y 29. La hora de la prueba, Apocalipsis 3:10. El gran día de su ira, Apocalipsis 6:17. La hora de su juicio, Apocalipsis 14:7. Todos estos nombres nos indican que la 70ª semana será el periodo más terrible de toda la historia de la humanidad. Se usa preferentemente el nombre de la gran tribulación, empleado en el Nuevo Testamento para definir este terrible periodo. Esto está en Mateo 24:21. El tiempo comprendido de la 70ª semana comienza con el traslado de la iglesia
Continuando con el principio de la tribulación, Zacarías 14 del 1 al 4, y que se extiende a través de la segunda venida y la era milenaria hasta la creación de los cielos nuevos y tierra nueva después del milenio. Isaías 65 del 17 al 19, Isaías 66, 22, segunda de Pedro 3 del 10 al 13 y Apocalipsis 21, 1. Los eventos en la 70ª semana. Debe incluirse los eventos profetizados para el periodo de la tribulación, tales como la confederación de estados en un imperio romano, Daniel 2 y 7. El surgimiento del gobernante político de ese imperio, quien hace un pacto con Israel, Daniel 9:27 y Apocalipsis 13 del 1 al 10. La formulación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta, Apocalipsis 13 del 11 al 18. El derramamiento de los juicios indicado en los sellos, Apocalipsis 6. La separación de los 144,000 testigos, Apocalipsis 7. Los juicios de las trompetas, Apocalipsis 8 al 11. El surgimiento de los dos testigos, Apocalipsis 11. La persecución de Israel, Apocalipsis 12. El derramamiento de los juicios y de las copas, Apocalipsis 16. La caída de la falsa iglesia profesante, Apocalipsis 17 y 18. Los eventos de la batalla del Armagedón, Ezequiel 38 del 1 al 23 y 39 del 1 al 29, Apocalipsis 16, 16, Apocalipsis 19 del 17 al 21. La proclamación del Evangelio del Reino, es decir, el Rey de Israel viene, Mateo 24, 14. También incluirá los eventos profetizados en relación con la segunda venida, tales como el regreso del Señor, Mateo 24 del 29 al 30. La resurrección de los santos de la tribulación, Juan 6, 39 al 40 y Apocalipsis 24. La destrucción de la bestia y todos sus ejércitos y el falso profeta y sus seguidores en el culto de la bestia, Apocalipsis 19 del 11 al 21. El juicio de las naciones, Mateo 25 del 31 al 46. La reunión de Israel, Ezequiel 37 del 1 al 14. El juicio de Israel viviente, Ezequiel 20 del 33 al 38. La restauración de Israel a la tierra, Amós 9:15. El encadenamiento de Satanás, Apocalipsis 20 del 2 al 3. Incluirá además todos los eventos de la era milenaria con la revuelta final de Satanás, Apocalipsis 20 del 7 al 10. El gran trono blanco de juicio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, y la purificación de la tierra, según segunda de Pedro 3, 10 al 13. Estos y muchos otros eventos deben entonces estudiarse. ¿Por qué se dicen todas estas citas bíblicas? Porque es necesario que el estudiante de la Escritura revise todos estos pasajes para que vean que el juicio que va a hacer en la gran tribulación es un juicio de parte de Dios, no del hombre, no de Satanás, sino que viene de Dios. Vamos a verlo a continuación. La definición teológica de la 70ª semana. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, se define la palabra tribulación de la siguiente manera: apretura, opresión, aflicción, persecución y angustia. La palabra se deriva del latín tribulum, que era una herramienta agrícola utilizada para separar la cáscara del maíz por el método de fricción, el cual evidencia que la gran tribulación será un periodo de purificación para Israel en medio de la aflicción.
fuentes de la tribulación. ¿Cuáles son las fuentes que van a ser utilizadas en la gran tribulación? El partidario del traslado después de la gran tribulación plantea que la iglesia sufrirá el periodo único y sin precedente de la gran tribulación sobre la tierra, diciendo que los rigores de la tribulación vendrán solamente por medio de la agencia del hombre o de Satanás. Hoy estamos escuchando a muchas personas decir que está viniendo una trama humana que es obra de Satanás, pero en ningún momento aparece Dios. Claro, esa es la doctrina que plantea que la tribulación va a la iglesia a sufrirla, y precisamente una de las tantas cosas que trata de pasar camufladamente es que no es Dios el que está haciendo el juicio. Si alguno en alguna manera estamos hablando de que el juicio viene de parte del hombre o de parte de Satanás, estamos excluyendo la verdad teológica que viene de parte de Dios. Veamos a continuación. Dice que estas personas sacan a Dios completamente de ese periodo, obviando lo que dice la Escritura. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? Lamentaciones 3:37. La Escritura abunda en aseveraciones sobre este episodio. No es la ira de los hombres ni la ira de Satanás, sino es el tiempo de la ira de Dios. Jehová, dice un punto, Jehová vacía la tierra y la desnuda. Isaías 24:1. Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Isaías 26:21. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová. Sofonía 1:18. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 16, del 16 al 17. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Apocalipsis 11, 18. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel. Apocalipsis 14, 7. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 10. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó uva en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 19. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15, 4. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, porque vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 15, 7. Y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 7. Para deslizar el cáliz del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 9. Salvación, honra y gloria y poder son los del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado. Apocalipsis 19, 1 y 2. A la luz de esta escritura, no se puede negar que este periodo es peculiarmente el tiempo cuando la ira de Dios y sus juicios caerán sobre toda la tierra.
no es la ira del hombre, ni de parte de Satanás, ni un complot humano, ni un complot satánico, ni nada de eso. No se puede aceptar tal idea. Dios va a usar estas agencias, la del diablo y la del humano, agencias carnales para la ejecución de su voluntad en la gran tribulación. Esto sería la tercera guerra mundial. Y todo, por supuesto, quedaría entre los hombres y la ira de Satanás. Pero es Dios quien lo está realizando. Este periodo difiere de todas las tribulaciones precedentes, no solo en la intensidad, sino también en la clase de tribulación, ya que viene de Dios mismo. Teológicamente se puede definir la gran tribulación como un periodo de 7 años en que Dios derramará su juicio sobre la tierra, donde Satanás gobernará sobre las naciones impías, afligiendo a los hombres como nunca antes en toda la historia, con el fin de que Jesús sea reconocido como el Mesías, el Salvador. Según estas definiciones, se puede observar la gran tribulación desde 3 puntos de vista. El punto de vista divino es el periodo del juicio de Dios. Se puede mirar desde el punto de vista satánico, es el periodo del gobierno de Satanás. Y el punto de vista humano es el periodo de la incomparable aflicción al pecador. Los propósitos de Dios para la 70ª semana. En las lecciones anteriores se vio que no existe bíblicamente ningún propósito para la iglesia en la gran tribulación, ya que la misma estará ausente participando de los eventos celestiales como el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, según aparece en Apocalipsis 19, del 8 en adelante, del 7 en adelante. Y también aparece en Apocalipsis 3:10 al 11, donde Dios nos va a librar de ese momento de la ira. Por supuesto, estamos en el tribunal de Cristo y en el tribunal de recompensa, y luego vendremos con el Señor por las bodas. Por lo tanto, los propósitos de Dios en este periodo se centran en el pueblo escogido de Israel y en las naciones gentiles impías. En Israel, Dios tiene el propósito de que los judíos reconozcan en medio de la aflicción a Jesús como el único y verdadero Mesías. Jeremías 30, del 7 al 11. Israel siempre ha tenido que experimentar aflicción para creer y obedecer los propósitos redentores de Dios. Éxodo 2, del 21 al 25, y Ezequiel 36, del 16 al 27. Sería muy bueno que lo estudiaran. A los gentiles, Dios tiene el propósito de derramar su ira sobre los gentiles, rebeldes e impíos, no la iglesia, rebeldes y impíos, no justificados en la sangre del Cordero, pues han rechazado su gracia en Cristo Jesús, demostrando así el fracaso del gobierno de Satanás sobre la humanidad. Isaías 14, del 12 al 19, Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y también ustedes saben que estos pasajes se encuentran en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, acerca que Dios le tiene que enviar un evangelio que en realidad trabaja con ellos, un espíritu engañoso que todos saben que es Apocalipsis 13, el anticristo, que le va a estar predicando este falso Mesías, tratando de sustituir al verdadero Rey de Reyes, Cristo Jesús. Bueno, los propósitos de Dios demuestran que Él es el Señor de la historia. Vamos al cuarto punto, la relación profética de la 70ª semana. Las predicciones del profeta Daniel en el Antiguo Testamento y las del apóstol Juan en el Nuevo Testamento están estrechamente relacionadas
con Daniel 12:4. El profeta Daniel recibe la orden divina de sellar el libro hasta el tiempo del fin en Apocalipsis 5 del 1 al 7. Y Daniel que también narra esto. El apóstol Juan contempla la escena celestial en la cual Jesucristo, el Cordero de Dios, toma el libro de la diestra del Padre con el derecho de abrir los sellos que le habían sido sellados al libro de Daniel. El libro sellado en Daniel fue abierto en Apocalipsis, por lo cual estos libros deben escudriñarse con la convicción de que en ambos está la revelación profética de Dios para el tiempo del fin, ya que la semana septuagésima profetizada en Daniel 9:27 como parte del plan redentor de Dios con Israel es detallada en Apocalipsis en los capítulos 6 al 19. Es decir, el libro de Apocalipsis, o mejor dicho, el libro, allá Daniel 24 y el libro de Apocalipsis no es más que la extensión del libro de Daniel, sobre todo el capítulo 9. Bueno, según Daniel 9:27, los 7 años de la gran tribulación son divididos en 2 fases de 3 años y medio. Otras porciones bíblicas confirman esta verdad profética. Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días. Apocalipsis 12 del 13 al 14 habla de un tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Estas 3 citas bíblicas se refieren a la segunda mitad de la tribulación, 3 años y medio, que será la fase más terrible de este periodo de angustia mundial. Los acontecimientos de la gran tribulación. La confirmación de un pacto entre el príncipe que ha de venir e Israel. Indica el comienzo de la 70ª semana, los últimos 7 años de esta época. Daniel 9:26. Respecto a este acontecimiento, la Escritura señala que el príncipe que hará el pacto con Israel es el anticristo y negociará un tratado de paz entre Israel y sus enemigos en cuanto a un litigio de la tierra. Daniel 11:39. Y a mediados de los 7 años el príncipe quebrantará su pacto con Israel. Se declarará Dios, se apoderará del templo de Jerusalén y va a prohibir la adoración al Señor, según 2 Tesalonicenses 2:4. Reinará durante 3 años y medio y devastará la tierra de Palestina. Dice la Escritura en Apocalipsis 13, del 4 al 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Esto también está en Daniel 7, del 8 y el 25, y en el 11:36 de Daniel. Para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes morarán en los cielos? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto está en Apocalipsis 13, del 4 al 6. Y ustedes saben que también en la Escritura habla de Apocalipsis 11, 1 y 2. Apocalipsis 12 hablando de Israel. Y así sucesivamente, vamos a verlo después. La importancia profética de la abominación desoladora será conocida por los santos de Dios. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Apocalipsis 22:11. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, del 10 al 11. Repito, ese tiempo va a ser de tanta tribulación para Israel, que dice Daniel 12, del 10 al 11, muchos serán limpios
y emblanquecido y purificado. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto se está refiriendo a los ancianos de Israel. Estoy pensando en Apocalipsis 7, acerca de los 144.000, que también se menciona en Apocalipsis 11, y están hablando de los dos olivos. Jesús advirtió a Israel que se debería prestar atención en cuanto a esta señal decisiva, pues comenzará la cuenta regresiva de los últimos 3 años y medio antes de su venida a la tierra en gloria. Es decir, Jesús dijo que cuando a Israel, por supuesto, porque la iglesia vino como ladrón en la noche, le dijo a Israel, cuando pasara estos acontecimientos, dice el capítulo 24, versos 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos. Esto está en Isaías 13, Ezequiel 32:7, Joel 2:31 y Apocalipsis 6 del 12 al 13. Esta señal se le está dando a Israel, no como a la iglesia. A la iglesia será como ladrón en la noche, será tomado, donde no lo verá todo ojo. Pero aquí él está advirtiendo de que cuando él venga, viene con su iglesia recompensada, ya fue trasladada. Entonces, cuando esto acontezca, es una señal para Israel de que ya él viene. ¿Vieron la diferencia? Qué bueno. Y la potencia de los cielos será consumida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 29 al 30. Conclusión. La 70ª semana de Daniel será el periodo de la gran tribulación, donde se manifestará el justo juicio de Dios. Mateo 24, 21. No el de los hombres y el de Satanás. Es el justo juicio de Dios, que utilizará estos canales, a Satanás y al hombre, para hacerle juicio a la tierra. Y la iglesia de Cristo tiene la garantía divina que será excluida de la hora del juicio que se va a manifestar sobre los moradores de la tierra que rechazaron la gracia de Dios. Apocalipsis 3, del 10 al 11. Dios me los bendiga, hermanos, y pronto nos veremos otra vez.